bandera del país. Este capítulo de nuestra historia comienza con la llegada al poder de la oligarquía conservadora y termina cuando el primer líder de masas del siglo XX es elegido presidente. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos la línea de tiempo. Con la llegada de Roca al poder y la federalización de Buenos Aires, concluye una prolongada guerra civil. Argentina logró la organización institucional del país. Se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio. A sangre y fuego, se ha conformado el Estado Nacional. ...1880 es un año central de la historia argentina. Buenos Aires es derrotada por las fuerzas del Ejército Nacional y se ve obligada a entregar la capital. También se llama elecciones, en las que triunfa el hombre que va a marcar el rumbo de la nación durante los próximos 30 años. Julio Argentino Roca es el ideólogo de la llamada conquista del desierto, la campaña de exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia. El ascenso de Roca al poder es parte de un recambio en la política local. Roca forma parte de la llamada generación del 80, un grupo de intelectuales y políticos que se piensan a sí mismos como la gente más sana, la mejor gente de la sociedad y por lo tanto los más aptos para gobernar. Creen que el país necesita de profundos cambios sociales y que esos cambios solo pueden llegar de la mano del capitalismo. Los hombres del 80 adhieren a las teorías científicas positivistas, que son la última moda en Europa, y creen que las innovaciones tecnológicas van a tener un progreso ilimitado. Sienten un profundo desprecio por las clases populares y piensan que el progreso solo es posible bajo un rígido orden social. Los conservadores tienen su propio partido, el PAN, Partido Autonomista Nacional, y su propio lema, paz y administración, aunque en realidad solo buscan mantener la paz para hacer buenos negocios. Mientras tanto, en Europa, el desarrollo del transporte terrestre y marítimo produce un movimiento impensado poco tiempo atrás. Ahora, las clases trabajadoras pueden emigrar de un continente a otro en busca de mejores condiciones de vida. Esto permite la llegada al país de una cantidad enorme de inmigrantes. El régimen conservador pretende una inmigración anglosajona que transforme la cultura de estas tierras. Pero la mayoría de los trabajadores llegan de las zonas rurales y empobrecidas de Europa, como España e Italia, por ejemplo. Ante la aluvión de extranjeros, en Buenos Aires se inaugura un para nada confortable hotel de inmigrantes, donde los recién llegados pueden alojarse por unos pocos días para después ser enviados hacia las zonas de trabajo. Durante la presidencia de Roca, aumentan las inversiones extranjeras en nuestro país,
sobre todo las británicas. Inglaterra pone el ojo en las tierras, los bancos, los frigoríficos y los ferrocarriles. En poco tiempo, se duplican los kilómetros de vías férreas que terminan su recorrido en el puerto de Buenos Aires para que nuestras carnes, cereales y cueros sean exportados a Europa. He abrigado siempre una gran simpatía hacia Inglaterra. La República Argentina, que será algún día una gran nación, no olvidará jamás que el estado de progreso y prosperidad en que se encuentra en estos momentos se deben en gran parte al capital inglés. Son los años de consolidación del modelo agroexportador. Argentina se integra a la economía mundial como proveedor de materias primas, pero sin desarrollo industrial y, por lo tanto, importador de productos manufacturados. Este modelo ubica al país entre los más ricos del mundo, situación que solo beneficia a una minoría de comerciantes y grandes terratenientes y que, o casualidad, pertenecen a ese partido conservador. Muchos inmigrantes vienen atraídos por la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, pero cuando llegan, solo consiguen un empleo como peones, capataces o jornaleros. Gracias al fruto de su trabajo, muchos lograrán convertirse en pequeños comerciantes, constructores o chacareros de las ciudades y pueblos del interior. Como presidente, Roca plantea grandes avances en materia civil, educativo y económico. Roca también establece una moneda nacional, el argentino, que viene a reemplazar a la gran variedad de monedas que circulaban hasta el momento en el país. Durante el mandato de Roca, también se crea el registro civil, que pasa a controlar los nacimientos, defunciones y casamientos, tareas que hasta ese momento estaban en manos de la Iglesia. Roca también crea el Consejo Nacional de Educación, encabezado por Domingo Faustino Sarmiento. Esta institución es la impulsora de medidas claves para el desarrollo del país, como la Ley 1420 de enseñanza primaria, gratuita, laica y obligatoria. También regula el funcionamiento de universidades y crea escuelas para la preparación de maquinistas y obreros. Los miembros de la generación del 80 creen que las mayorías populares no están preparadas para ejercer los mismos derechos que ellos. Cuando llegan las elecciones de 1886, Roca elige como sucesor a su concuñado, Miguel Juárez Celman. Y no hay mucho más para decidir. Miguel Juárez Celman. Por eso es que no tienen ningún reparo en justificar el uso del fraude para mantenerse en el poder. Miguel Juárez Celman. No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, pues éste únicamente tiene opiniones turbias. El hecho del fraude, si es que existe, Bernardo de Irigoyen. será obra de los partidos en lucha.
Como presidente, Miguel Ángel Juárez Celman lleva adelante una política liberal sin intervención del Estado. Privatiza todos los servicios públicos, lo que da lugar a grandes negociados que benefician a los amigos del poder. Estos sectores, conocidos como grupos juaristas, toman una gran fuerza durante su mandato. Todo esto sucede en un contexto de una alta inflación y una caída de los precios internacionales. El país se encuentra en una gran crisis. El pago de la deuda externa se hace insostenible, la desocupación se generaliza y se complica la situación de los trabajadores. La política de Juárez Celman, sumada a la corrupción y la crisis económica, afianzan el surgimiento de la oposición. La nueva fuerza está integrada por grupos muy heterogéneos que habían quedado al margen del poder y se unen bajo el nombre de Unión Cívica. Rápidamente se convierte en la primera amenaza a la hegemonía del PAN. Uno de sus máximos referentes es un apasionado abogado y orador de barricada. Leandro Nicéforo Alem nace en 1841. Hijo de un jefe de la mazorca rosista, a los 10 años presencia el ahorcamiento de su padre, lo que le deja una huella profunda en su carácter. En su juventud milita en el autonomismo, pero cuando la mayoría de los autonomistas se suma al PAN, Alem se opone y queda marginado. Es un defensor del sufragio universal y de los partidos políticos como la base de la democracia. Alem es un político de convicciones inquebrantables. Como poeta inspirado e impetuoso duelista, es casi un personaje de literatura romántica. Además de Alem, en la Unión Cívica convive líderes muy distintos, como Bartolo de Mitre y José Félix Uriburu. Entre ellos tienen muchas diferencias, pero los une un objetivo común: derrocar al gobierno corrupto de Juárez Celman. Su primera acción es la Revolución del Parque, una revuelta en la que participan alrededor de 1.200 personas entre civiles y militares. Ni en Europa ni en América podía encontrarse en estos tiempos un gobierno que se le parezca. La codicia ha sido su inspiración. La corrupción ha sido su medio. En un primer momento, los rebeldes logran su objetivo: tomar el parque de artillería, ubicado en la actual plaza de Tribunales. Pero luego de 3 días de intensos combates, son derrotados. Los muertos y heridos de ambos bandos se cuentan por cientos. La revolución del parque es controlada, pero la figura de Juárez Celman se ha debilitado y se ve obligado a renunciar. Quien lo reemplaza es su vice, Carlos Pellegrini, que a diferencia del presidente, estuvo al frente del campo de batalla. Carlos Pellegrini, el gringo, el piloto de tormentas, es el nuevo presidente que, si bien está 2 años en el poder, saca al país de la crisis. Es el precursor de las ideas industrialistas, crea el Banco de la Nación y la Caja de Conversión, que permite convertir pesos argentinos en oro.
Es decir, es el inventor de la convertibilidad. Una convertibilidad que con algunos altibajos se mantiene durante 40 años. Y que solo es posible por el auge del modelo agroexportador que ubica a la Argentina entre los países más ricos del mundo. Si bien la revolución del parque es una derrota para la Unión Cívica, abre la posibilidad de una oposición organizada. La Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Alem. Los objetivos de la Unión Cívica Radical son elecciones libres y honestidad en la administración pública. Después de 10 años de total dominio, los conservadores se encuentran por primera vez con una amenaza real a su hegemonía. Estamos en 1891. Los conservadores llevan 11 años en el poder gracias al fraude. Y este año surge el primer partido político moderno de la Argentina, la primera amenaza firme a la hegemonía de los conservadores, la Unión Cívica Radical. Se nos ha llamado radicales intransigentes. Aceptamos ese nombre con orgullo, porque no vamos a transar con las ambiciones de los impacientes y febriles. No hay quien pueda matar este espíritu que se llama radical. No derrocamos el gobierno de Juárez Celman para separar hombres y sustituirlos en el mando. No. Lo derrocamos para devolverlo al pueblo. ¡Bravo! ¡Así se habla! Mientras la UCR se organiza, Pellegrini trata de sacar al país de la crisis económica. Pide a los empresarios y banqueros un préstamo para pagar la deuda y está dispuesto a responder al empréstito como sea. El objetivo de la UCR es ambicioso. Buscan depurar el poder, acabar con el fraude y la corrupción. En las elecciones de 1892, la UCR asume la abstención revolucionaria. Decide no participar porque los comicios se realizan bajo estado de sitio y con cientos de opositores presos. Sin oposición y con la ayuda del fraude, se convierte en presidente el candidato de Roca, Luis Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical denuncia la ilegitimidad del nuevo gobierno y se prepara para organizar una nueva revolución. El Partido Autonomista Nacional todavía resiste y los juaristas aún controlan la mayoría de las provincias. Los preparativos de la revolución están al mando de Alem, el líder de la UCR. Sin embargo, su liderazgo es disputado por otros dos correligionarios. Un hombre de fortuna y prestigio llamado Bernardo de Irigoyen y el sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen nace en 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Es en apariencia un hombre revolucionario y popular, pero también muy contradictorio. En los últimos años ha tomado mucha fuerza y ha convertido la Unión Cívica Radical bonaerense en una poderosa organización. Sin embargo, son muchos los que dentro de la Unión Cívica Radical desconfían de él y de su estilo. Sobre todo aquellos dirigentes más ligados a las clases altas. Irigoyen odia las fotos y no le gusta dar discursos. Sin embargo,
ya se perfila como un gran líder. En los próximos 40 años va a ser el personaje más amado por el pueblo y el más odiado por las élites. El 28 de julio de 1893 estalla la Segunda Revolución Radical. El movimiento armado comienza en San Luis. En Buenos Aires, Irigoyen organiza cerca de 8.000 hombres armados, pero la falta de comunicación entre los levantamientos y la represión conducida por Roca, que ahora es el ministro del Interior, hacen fracasar la sublevación. Para evitar un baño de sangre, Irigoyen disuelve el gobierno revolucionario. Para Alem, esto es definitivamente una traición. Buenos Aires y el resto de las provincias revolucionarias entregan las armas. Alem intenta resistir en Rosario, pero Roca lo convence de rendirse y lo detiene. Al igual que cientos de radicales, Alem pasa los siguientes 6 meses preso, mientras que Irigoyen se exilia en Montevideo. La Segunda Revolución Radical ha fracasado. Para 1895, el presidente Luis Sáenz Peña está muy debilitado. No puede resolver las disputas internas de su partido y no se ha mostrado muy efectivo ante las amenazas revolucionarias de la oposición. Acorralado, presenta su renuncia y en su lugar asume su vicepresidente, José Evaristo Uriburu. Los que conocen a Alem saben que atraviesa un momento difícil. Tiene graves problemas económicos porque aportó todo su capital para financiar el partido y las revoluciones fallidas. Por otro lado, Alem arrastra desde siempre una personalidad melancólica y torturada por los hechos de la infancia. Muy deprimido y decepcionado por las actitudes de sus correligionarios, escribe en su testamento político: He terminado mi carrera. He cumplido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Dos años después de la muerte de Alem, llegan las próximas elecciones. Sin la presencia de su líder, el radicalismo se encuentra profundamente dividido. Dentro del PAN, la candidatura de Roca es indiscutible. Lo ayudan los importantes logros de su primera presidencia, su actuación como ministro del Interior en la última revolución radical y también su desempeño en el Senado. Ante un radicalismo desorganizado, Roca casi no tiene oposición. Por abrumadora mayoría, en 1898, el colegio electoral lo designa por segunda vez como presidente de la República. Durante el segundo mandato de Roca, Hipólito Yrigoyen reorganiza la Unión Cívica Radical. Los principios son los mismos: respetar la Constitución, reconquistar la vida cívica y la austeridad democrática. Acusan al gobierno de no respetar las autonomías provinciales y abusar de la administración pública. Según ellos, todo esto hace al régimen conservador ilegítimo y eso justifica el uso de la fuerza para reemplazarlo del poder.
En febrero de 1905 estalla la tercera revolución radical. Esta vez los levantamientos se producen en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Si bien la rebelión es rápidamente controlada, muestra que el radicalismo sigue vivo y con una considerable fuerza. No solo los radicales se levantan en contra del gobierno por estos días. Los trabajadores también se hacen escuchar con manifestaciones cada vez más importantes. Los millones de inmigrantes que llegan desde Europa no solamente traen su fuerza de trabajo. Con ellos también llegan las ideas anarquistas y socialistas, movimientos que pondrán en jaque a los futuros gobiernos de la Argentina. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, llega al país una enorme cantidad de inmigrantes que cruzan el Atlántico en busca de mejores condiciones de vida. Los sucesivos gobiernos argentinos fomentan la inmigración, esperando que lleguen industriosos trabajadores sajones del norte de Europa que transformen nuestro país. Pero eso no sucede porque el modelo económico agroexportador de nuestro país no desarrolla la industria y por lo tanto no ofrece puestos de trabajo en ese sector. En su mayoría, los recién llegados son campesinos del sur empobrecido. La paga es mejor que en sus países de origen, pero las condiciones de vida y de trabajo son pésimas. Desde el comienzo de este aluvión inmigratorio, los obreros buscan organizarse para mejorar su situación. En un principio, se distinguen dos tendencias, los anarquistas y los socialistas. Los socialistas ven a la política criolla más preocupada por alcanzar el poder que en definir un programa de gobierno. Su partido, fundado en 1896, tiene un programa definido hasta el detalle. Se manifiestan a través de las huelgas y protestas que cada vez logran mayor repercusión. Jornada de 8 horas para los adultos y prohibición del trabajo industrial de los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana. Los anarquistas, por su parte, son partidarios de la acción directa del pueblo. Creen que los partidos políticos distraen a las masas y les impiden ser combativas. Se agrupan en gremios y sindicatos y en 1901 forman la Federación Obrera Argentina, la FOA. El gobierno de Roca responde de inmediato a esta creciente organización del movimiento obrero. En 1902 aprueba la ley de residencia que le permite al Estado expulsar a los extranjeros que se involucren en cualquier conflicto social o político. También aprueba la ley de servicio militar obligatorio para todos los varones de 20 años. Allí se enseña a obedecer a las autoridades y se imponen los valores nacionales
promovidos por la oligarquía para contrarrestar los ideales llegados de Europa. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno, los obreros no se rinden. Siguen con las huelgas y manifestaciones, luchando por salir de la miseria y la explotación a la que son condenados. Roca impulsa una reforma electoral para buscar representación a los grupos disconformes de la oposición. La idea es evitar nuevas revoluciones. Los socialistas se incorporan, pero los anarquistas continúan por fuera del sistema de partido. Cuando en 1904 llegan las nuevas elecciones presidenciales, la continuidad de su gobierno se vuelve a decidir entre un círculo selecto de los conservadores. Roca logra imponer a su sucesor y deja el poder en manos de Manuel Quintana, que se impone en fraudulentos comicios sin oposición. Pero Quintana se enferma gravemente y en pocos meses asume su vice, Figueroa Alcorta, un conservador de tendencia liberal. Como la influencia de Roca complica el ejercicio de su mandato, Alcorta responde cerrando el Congreso e interviniendo las provincias roquistas. Durante su gobierno, Figueroa Alcorta también tiene que enfrentar sucesivas huelgas y protestas, fruto de la gran desigualdad social que vive el país. En 1907 tiene lugar una huelga muy particular, la huelga de inquilinos. Una protesta de los habitantes de los conventillos de las ciudades más importantes del país, que reclaman por las malas condiciones de vida y deciden no pagar sus alquileres frente al aumento desmedido. Pero a pesar de los desalojos, de la ley de residencia que amenaza con expulsar a los extranjeros y de la intervención policial, los obreros vuelven a levantarse denunciando sus pésimas condiciones de vida y trabajo. El 1 de mayo de 1909, alrededor de 1.500 personas, convocadas por los gremios anarquistas, se reúnen en la Plaza Lorea, en el barrio de Congreso, para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. La policía, al mando del coronel Ramón Falcón, llega hasta el lugar con una actitud intimidatoria y provocadora. El acto se desarrolla con normalidad, pero cuando los manifestantes se están dispersando, los hombres de Falcón abren fuego sobre la multitud. El propósito criminal cobarde, bien deliberado de nuestros enemigos, de nuevo se afirma sobre la matanza del pueblo obrero, pretendiendo ahogar con el crimen nuestros anhelos, nuestras obras revolucionarias, nuestro gesto libertario. Esta feroz represión deja un saldo de 14 muertos y alrededor de 80 heridos. Y da inicio a una semana que va a ser historia, la Semana Roja. Son días intensos y sangrientos de huelgas generales, manifestaciones y numerosos enfrentamientos entre obreros y fuerzas de seguridad. El gobierno de Figueroa Alcorta ignora los reclamos de justicia contra los represores y felicita al comisario Falcón. Unos meses después de la Semana Roja,
En noviembre de 1909, los muertos son finalmente vengados. El jefe de la policía, coronel Ramón Falcón, responsable de la muerte de cientos de obreros, es asesinado por un anarquista ruso de tan solo 17 años, Simón Radovisky. A pesar de este contexto de gran conflictividad social, el comercio exterior aumenta notablemente, lo que produce un periodo de prosperidad para las finanzas públicas. Esto le permite a Figueroa Alcorta destinar enormes sumas de dinero para los festejos de un aniversario muy especial, el centenario de la Revolución de Mayo. A principios de 1910 se acercan unas nuevas elecciones. Los anarquistas repudian las elecciones por considerarlas una maniobra de la burguesía fraudulenta y los socialistas se ven seriamente perjudicados porque ni los extranjeros ni las mujeres pueden votar. Nuevamente el fraude electoral es protagonista y se impone el candidato de Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña. Entre abril y mayo de 1910, la Fora llama a un paro general. Se denuncia que en Argentina no hay libertad. Organizan una enorme manifestación a la cual concurren entre 40.000 y 100.000 trabajadores. El 13 de mayo se establece el estado de sitio para festejar el centenario en paz. Durante el estado de sitio, por las noches, bandas de jóvenes de clase alta se suman a la represión. Son universitarios y miembros del Jockey Club que junto a la policía atacan la redacción de los diarios anarquistas y socialistas y locales judíos, turcos y armenios. Las comisarías y las cárceles desbordan de anarquistas, pero los obreros no se rinden. Explotan bombas en distintos sitios de la ciudad. Rápidamente se sanciona una ley que prohíbe la entrada de anarquistas al país y se establece la pena de muerte contra aquellos que cometan atentados. Además, se pena con la cárcel a toda persona que imprima o difunda material anarquista. En 3 días, más de 500 activistas políticos son detenidos o deportados. El objetivo es frenar la agitación social y recobrar el control en vistas de los festejos del centenario. El nuevo jefe de policía, Luis de Lepiane, recluta civiles que se acercan a colaborar con la policía. Los nuevos integrantes reciben una credencial en donde se acredita su pertenencia honoraria a la fuerza. La elegancia porteña, en interminable desfile, concentra su presencia en la rural. Para los festejos del centenario se crean grandes monumentos, avenidas, parques y diagonales. La riqueza ganadera del país está presente en la muestra de los mejores exponentes de su plantel. Durante una semana se despliegan desfiles militares y navales, arriban visitantes ilustres y se producen exposiciones masivas. Los fastuosos festejos del centenario le sirven a la élite para demostrar que la Argentina ha entrado al grupo de los países más prósperos del mundo, que esto ha sido posible gracias a las políticas que los conservadores liberales vienen impulsando desde 1862. La fiesta no es para todos. La desigualdad social es enorme y son muchos
los que no reciben ningún beneficio de la prosperidad del país. Detrás de escena hay censura, miles de presos políticos y sociales y estado de sitio. Para muchos de los habitantes de la ciudad no hay nada que festejar. Para 1910, la nación ya tiene 100 años, pero la democracia no encuentra su lugar. El régimen conservador se perpetúa en el poder mediante el fraude y la exclusión social. El pueblo y los incipientes partidos no encuentran espacios para expresarse y son duramente reprimidos. El nuevo presidente, Roque Sáenz Peña, representa el sector liberal dentro del PAN. Desde el inicio de su carrera, tiene diferencias con Roca, pero nunca se va del Partido Conservador. Cuando llega al poder, está convencido de que, así como se realizaron importantes reformas en la economía y la sociedad, ahora es el momento de modernizar el sistema político. El nuevo presidente quiere integrar a los radicales y a los socialistas al sistema electoral para aumentar la legitimidad política del gobierno, modernizar el Partido Conservador y también avanzar en la solución del problema anarquista, trasladando la protesta de la calle al Parlamento. Roque Sáenz Peña se reúne en secreto con Hipólito Yrigoyen, el principal referente de la oposición. Sáenz Peña le expone el plan de la reforma electoral y le ofrece un gobierno de coalición con la UCR para poder implementarlo. Yrigoyen no acepta, pero le responde que si el voto es libre y sin fraude, el radicalismo va a participar de los comicios. A los pocos meses, el Ejecutivo presenta el proyecto en el Congreso. Propone el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta que permite representación a las minorías. La ley se discute palabra por palabra durante un mes y medio hasta que a principios de 1912 se aprueba. Es la ley 8871, aunque es más conocida como la ley Sáenz Peña. La ley es un importante avance para la participación democrática, pero no ha podido frenar la creciente conflictividad social. Durante el año 1912 hay 200 huelgas en la capital federal y los reclamos no se limitan solo a la ciudad. En la colonia de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, un grupo de pequeños arrendatarios rurales inicia una protesta. Son en su mayoría inmigrantes que reclaman por las pésimas condiciones de alquiler de las tierras. El conflicto que evidencia las necesidades del sector se extiende a Buenos Aires y a Córdoba. Pronto se suman los chacareros en reclamo por las condiciones desiguales de comercialización de sus productos.
Conocido como el Grito de Alcorta, el conflicto dura 3 meses y logra que algunos propietarios disminuyan el precio de los arrendamientos. Una consecuencia de este levantamiento es la creación de la Federación Agraria Argentina, que representa a los pequeños y medianos productores, una organización rural que por el momento abre una alternativa a la hegemonía de la sociedad rural. Luego de la sanción de la ley electoral, que establece el voto secreto y obligatorio, y la reforma electoral, comienzan a aparecer nuevos partidos políticos y el presidente advierte a las provincias que no dudarán en intervenirlas si se concretan hechos de fraude. Finalmente llega el día esperado. Después de años de fraude, la democracia da su primer paso. Las primeras elecciones libres se producen en Santa Fe y la capital federal. En ambas gana la Unión Cívica Radical con comodidad. El oficialismo, a pesar de haber comprado votos, pierde por un amplio margen. Estos resultados llevan al presidente a convocar a sus seguidores y a formar un partido nacional unificado que triunfa en Córdoba, Tucumán y Salta. Estas victorias le dan un poco de aire a los conservadores, pero no por mucho tiempo. Se acercan las elecciones presidenciales de 1916 y enfrente tienen a Hipólito Yrigoyen. El líder radical, en busca de apoyo, organiza banquetes, caravanas de autos y recorridos en tren. Es el comienzo de un nuevo tipo de líder de masas que presenta una forma novedosa de hacer política. A los conservadores, en cambio, les cuesta acostumbrarse a las nuevas reglas del juego que plantea la ley Sáenz Peña. Un pequeño grupo encabezado por Roca propone volver al fraude, mientras que otros piensan que hay que respetar la nueva ley. El presidente Roque Sáenz Peña no interviene en las disputas internas. Gravemente enfermo, se retira de la política y tras unos meses de agonía muere. El soldado de Arica, el brillante diplomático, el gran estadista ha muerto. Su reemplazante es el vice, Victorino de la Plaza, a quien no le entusiasma mucho la reforma electoral. Teme un triunfo radical y crecen los rumores de que derogará la ley. Pero el temor a una revuelta hace que deje todo como estaba. Finalmente, el gran día llega. En las elecciones vota cerca del 60% de un padrón conformado solo por hombres. El radicalismo resulta vencedor. Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente argentino elegido democráticamente. Hipólito Yrigoyen asume la presidencia acompañado por una multitud. Nunca antes había sucedido algo así. Ese día, sus partidarios desatan los caballos de su carruaje y lo llevan a pulso hasta la Casa de Gobierno. ¿Qué mejor imagen puede definir la democracia? Un líder de masas, un revolucionario que luego de 25 años de lucha es llevado por la fuerza de su pueblo hasta la Casa Rosada. Para 1916, el país tiene un sistema político con mayor legitimidad. Por primera vez, un presidente de la nación cuenta con apoyo legítimo de una parte importante del pueblo argentino.